Hola, ¿qué tal? Empezamos una nueva versión de observaciones astrológicas. El día de hoy nos acompaña Argelia Jaspe desde España y vamos a hablar del planeta Plutón, que está haciendo un contacto histórico en el horóscopo de Estados Unidos y por lo tanto va a haber unos efectos para todo el mundo. Claro, gracias por la invitación, Walter. Siempre un placer compartir contigo nuestras andadas astrológicas. Claro que sí. Déjenme entrar al PowerPoint que tengo preparado. Tenemos dos PowerPoints, vamos a saltar de uno al otro. Vamos a saltar de México a España, ¿sí? Y denme un minuto, un segundo. Empezamos con el mío y vamos a saltar después al PowerPoint de Argelia. Sí, acá se ve perfecto el tuyo. Ustedes están viendo todo. Es sí. una nueva versión de observaciones astrológicas. No es el día lunes a las 6. Y eso hacemos cuando hacemos las transmisiones con alguien de Europa. Lo hacemos en el medio, lo hacemos aquí en la mañanita para poder coincidir bien todos y coordinar todos bien. Recuérdense, a observaciones astrológicas, la mejor manera de comunicarse conmigo siempre es a través del email astrovalter2015@gmail.com. Revisen mi canal en YouTube con mi nombre, Walter Andliker. Hay como 100 videos. Pueden ver un poco el trabajo que estamos haciendo. Observaciones astrológicas es un encuentro semanal con los astros. Es astrología en vivo y en directo. Hablamos de la actualidad astrológica, damos respuestas a preguntas y lo que estamos haciendo aquí de manera improvisada se graba y se coloca en mi canal YouTube. Ustedes se pueden inscribir con su email y con su nombre a este email. Media hora antes de la emisión enviamos el link y las preguntas envíenlos por favor mínimo 3 días antes del día lunes. Por favor, muchas gracias. Estamos emitiendo esos programas ahora desde Puerto Vallarta, México, donde yo sigo con mi trabajo, que los estoy haciendo que esté más que 30 años, consultas, mis clases, más que nada ahora por internet, y sigo trabajando con mis 6 libros, con terapia floral y produciendo también las hierbas suecas desde Puerto Vallarta. Aquí estoy yo con uno de tus libros, Walter. Mira, y todavía con la vieja portada, claro, el de la horaria. Genial. Es la versión 44, ¿sí? De observaciones astrológicas. Es el horóscopo de Estados Unidos que vamos a tratar y en este momento nada más les quiero decir, Estados Unidos lo que tiene es el primer retorno de Plutón. El tema de hoy es Plutón. Mira nomás, observaciones astrológicas 44. 4 más 4 es 8, el octavo signo es Escorpio, está regido por el planeta moderno Plutón. ¿Ves? Coincidimos, está bien el día, sí. Está bien el momento. Hasta en numerología te coincidió. Sí. Déjenme entrar al PowerPoint que preparó Argelia. Aquí. Listo. Tenemos la presentación de esta manera. La tecnología todo no lo ha permitido que se presente de otra manera.
Vamos a Sí. hablar de la Carta de Estados Unidos y aquí tenemos las imágenes que has puesto. Tú dime si quieres hacer comentarios de esas imágenes o quieres que yo paso a los textos. No, voy a hacer una introducción de lo que significa Plutón de manera mitológica. Esta es parte de las láminas que yo utilizo cuando le doy clase a mis alumnos de la parte de mitología griega. En realidad las ponemos como en animación y van cayendo las imágenes, pero no es el caso acá. Lo que tenemos, entonces, si quieres, quédate con la última donde dice el resumen de lo que es Plutón. Ahí, en esta misma. Ajá. esto dice, Ya sabemos que cuando destronan a Saturno, se quedan los tres hermanos que se reparten los reinos, ¿no? Y Plutón se queda con el mundo subterráneo, ¿no? Entonces, el mundo subterráneo es el que tiene más riquezas, porque es donde están los hidrocarburos, están también los minerales y todas las piedras preciosas. Entonces, ¿qué representa Plutón? Eso es un poco para engranar luego con lo que va a significar desde el punto de vista de astrológico ese retorno de Plutón en la Carta de Estados Unidos. ¿A qué está apuntalando, no? Bueno, Plutón simboliza la muerte, la resurrección, por eso rige Escorpión, que es capaz de renacer como el ave fénix. Plutón tiene que ver con la transformación, con la manera en que nos regeneramos, tiene que ver con finales, siempre con un final, por eso se asocia con la muerte como un final, no una muerte física, puede ser una muerte psicológica también. También se asocia con los terroristas, con lo oculto, con las obsesiones, Plutón se asocia siempre con las obsesiones, las bombas atómicas que fueron desarrolladas en la década de los 30 del siglo XX, cuando se descubre Plutón por Percy Lowell, los hidrocarburos que ya dije, y todo tiene que ver con extremos. Y Plutón también se asocia con los virus, que son muy pequeñitos, pero cómo matan, ¿no? En este caso... Es eso de la Plutón, es invisible, la energía de Plutón es invisible, como la energía atómica, ¿sí? Y ahorita los virus son invisibles, son en el microscopio ni los ves. Entonces, sí, quiero comentar algo. El proceso plutoniano normalmente es un proceso sí, en tres partes, ¿no? Es la parte de la destrucción, la purificación y después la transformación. Parece que el impacto primero es muy fuerte y puede producir una eliminación de cosas que ya no pueden sobrevivir más. Y después se entra en una fase de purificación o de, ¿sí me entiendes? En una fase de sanación que puede ser muy doloroso y donde a lo mejor hay que soltar. ¿Ah? Dejar ir, sí, yo pienso como tú. Y eso va con relaciones, con trabajos, con muchas cosas, con los apegos en general. Después se da la transformación, ¿sí? Como sí. que esos tres, como que está siempre dándose eso. Primero una terrible destrucción, ¿eh? Después una fase de purificación, donde todo lo malo se va, y a ver si todavía hay algo nuevo. Y después, todavía lo que queda puede después entrar en una fase de transformación. Sí, y fíjate tú, Walter, que justo a quien tiene enfrente Escorpión es a Tauro. Sí. Y Tauro es justo lo contrario, es yo tengo. Claro. Son más bien acumular, es no soltar, es tener. Eso entonces es el opuesto, ¿no? Plutón habla, es regente de Escorpión y lo que nos habla es de transformarnos para poder sobrevivir. Sí. Es una transformación de extremos, pues también, ¿no? Sí. Sí, entonces, ese es el planeta que en este momento está haciendo su primer retorno en la carta fundacional de Estados Unidos, ¿no? Porque voy a ahí pasar, es lo que vamos a ver. Voy a pasar y vamos a ver la carta en el PowerPoint mío.
Ok. Mira, ya Para empezar a analizarla. hago un experto en cambiar aquí. Aquí la carta de Estados Unidos. En este caso, Argelia y yo estamos usando la misma carta. Bueno, De la Sibley. mayoría, casi todo mundo usa la carta del 4 de julio 1776 y es esa carta que está con el nombre de Sibley. ¿Sí? Sí, 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 sí. Fue Es la misma. un inglés, un masón, astrólogo, médico, ocultista inglés que vivió en el puerto de Brisbane en una logia masónica y él ayudó a promover esta carta. Esta carta tiene toda una historia compleja y parece que es la carta que funciona mejor. Bueno, lo vamos a comprobar, lo estamos ya comprobando, de hecho, porque Sí, hay mucha gente que usa una carta con el ascendente en Géminis, pero de que firmen un horóscopo de un país como a las 5 de la mañana es muy poco probable, es muy probable. poco probable. De todos modos, tenemos aquí el eje Géminis-Sagitario en las dos cartas. No importa, para mí esta carta es perfecta. Esa carta con el ascendente en 12 grados de Sagitario tuvo el tránsito de Plutón en el ascendente y Saturno en el descendente cuando cayeron las Torres Gemelas. Claro, esa es una de las pruebas y también puedes ver, Walter, todo el enredo con la elección con Trump coincidió con la época en que la triple conjunción en Capricornio le hizo oposición a la Casa 8 de Estados Unidos. Eso fue una profunda transformación en la sociedad, un blanco y negro, y también coincidió con los temas estos raciales, ¿no? Y realmente es un país muy grande, es un país lleno de, ¿cómo se llama?, de inmigrantes. Entonces, este carácter sagitario, yo creo que él que es astrólogo y viaja en Estados Unidos, se da cuenta, todo es grande, todo es en expansión. Y es un país que funciona cuando todo crece y expande. Cuando hay problemas, ahí está más difícil y es justamente así es la vida también del Sagitario, ¿no? Entonces, es una carta que muestra, que refleja probablemente mucho del Estados Unidos de la actualidad. Países tan grandes pueden tener varios horóscopos. Hay otra carta que es muy sensible a las intervenciones bélicas, pero en este momento la carta que tenemos del 4 de julio 1776 de la independencia de Estados Unidos es realmente una carta, no importa la hora que uses, esta carta tiene en este momento el retorno del planeta Plutón. La primera vez en la historia de Estados Unidos, Plutón regresa a su posición natal. Plutón está en la casa 2. Ya saben, Estados Unidos, el dólar. No, la riqueza, tienen hidrocarburos, tienen mucha riqueza. Todo eso es un tema. La gente se va a Estados Unidos, se va a hacer la América. Uno se va a Estados Unidos porque ahí la gente hace mucho dinero, ¿no? ¿Ah? El sueño americano, Walter. Y otra cosa de que habla... Way of life, ¿no? Eso tiene Sí. que ver con que todo es muy grande y puedes hacer muchos negocios y hacerte un hombre rico. Sí. Y además sin importar de dónde provengas, ¿no? Que es un poco el valor de la libertad que es muy asociado a Sagitario y hace sentido con ese ascendente. Porque acuérdate que el principio de la libertad está demasiado arraigado en la sociedad. Tiene que ver con las enmiendas que le hacen a la Constitución. O sea, para ellos freedom, todo es freedom. Y eso es muy Sagitario. Claro, entonces se desarrolló aquí un horóscopo sin entrar
demasiado a la parte histórica. Es un país que se ha desarrollado fuertemente por la influencia inglesa, europea, inglesa especialmente, ¿no? El mundo anglosajón se hizo poderoso con el dólar, con el dinero, con Nueva York, ¿no? Nueva York sí, seguramente tiene un aspecto geminiano, ¿no? Donde está el comercio mundial, ¿no? Se comenzó Sí, la bolsa. Sí, sí, claro. bolsas y todo. Entonces, tenemos una situación, si en un horóscopo, también de un país, si hablamos de la luna, hablaríamos de la población femenina, de los niños, si hablamos del Marte, hablamos de los deportistas, del ejército, pero si comenzamos a hablar de los planetas lentos, de Urano, Neptuno y Plutón, estamos hablando ahí planetas transpersonales que tienen efectos, se puede decir, transpersonales, impactos espirituales muy fuertes en el colectivo. Claro, en la psiquis general, sí, sí, en el inconsciente colectivo, correcto. ¿No? Y la psiquis colectiva reacciona como la psiquis humana, nada más ligeramente, posiblemente un poco más lento, ¿sí? Pero pasan las mismas cosas, como en un ser humano, cuando hay un impacto de Plutón, podemos tener miedos, podemos entrar en esta fase que hay una Pérdidas, también pérdidas. destrucción, ¿sí? Y vemos que está para llegar una crisis y a ver cómo le hacemos. Y fíjate, Walter, interesante porque la población norteamericana, ellos están muy conectados con el concepto de riqueza, con el concepto de que ellos son los superpoderosos. Y fíjate ese Plutón en casa 2 en Capricornio, cómo se manifiesta. Yo pienso que esta es la carta. Claro. Ahora, mira, si vamos un poquitito a su carta, es Cáncer. Tenemos Sol, Júpiter, el Júpiter el regente del ascendente, Venus y Mercurio y la rueda de la fortuna. Todo está en el signo. En Cáncer. Es dominante Cáncer. Ahora, Cáncer y Sagitario no tienen nada que ver uno que el otro. El signo de Cáncer quiere seguridad, quiere familia, ¿sí? Quiere comida. ¿Ah? El signo de Cáncer es Patriotismo, tiene que ver con el patriotismo también, ¿no? patriotismo, ok. Ahora, Fíjate tú que los americanos todos usan la bandera, Walter, hasta en las tazas para tomar café, la franela, o sea, por donde quiera tú ves merchandising de bandera de ellos, o sea, es Cáncer. exacerbado. Entonces, eso es, quieren ahí conservar, ¿no? Es conservador, Cáncer. Cáncer es miedoso. Los inmigrantes tienen miedo que no hay suficiente comida. ¿Ah? Este es un horóscopo de mucho miedo. El Sol está en cuadratura a Saturno. ¿No? Sol en cuadratura Saturno y el Sol rige la 9, claro, los inmigrantes. O las leyes, puede ser también que le tengan mucho temor a la ley. Entonces, aquí, por eso el país, cuando hay amenaza de terrorista, el país está unido porque tienen un enemigo. Y de esta manera los pueden manipular. Claro, como ahora con lo de Ucrania y Rusia, por ejemplo. Es una potencia militar, etcétera, etcétera, pero tienen Sol, Saturno, a lo mejor hay mucho más miedo de lo que aparenta. Pero Marte, que representaría la parte de la milicia, está en Géminis, entonces, y está en cuadratura Neptuno. Entonces, otro problema, ¿me entiendes? Este Marte en Géminis es muy listo para hacer negocios, ¿ah? A lo mejor sí. también frecuentemente tienen una superioridad tecnológica cuando se entran en guerras, pero este Marte está en cuadratura Neptuno, está paralizado, bloqueado este Marte. ¿Ves? Pero fíjate que Neptuno está en la 9, entonces paralizados o no son asertivos en sus relaciones internacionales o en las negociaciones o tienen una agenda oculta. Mira. Es decir,
de cara a la galería dicen algo, pero por fuera o escondido hacen otra cosa. Eso también me da para pensar. Es que psicológicamente eso es complejo aquí. Mira, Neptuno es el planeta más elevado, ¿sí? Sí, Entonces, en Virgo. Uh-huh. y recuérdate el poder que tiene Hollywood, las películas, la televisión, el glamour. El manejo, la propaganda, pero fíjate Eso quiénes es. lo administran. Ese Neptuno tiene un trígono con Plutón. ¿Quiénes lo administran? El dinero, los plutócratas, son pocos. Ya. Eso es. Entonces, por un lado, yo creo que es un país con miedo y sustos. Y cuando hay guerras afuera, cuando hay amenazas por terroristas, se unifican. ¿Ah? Y si no, cada uno hace dinero por su lado y se olvidan. Sí, y quizás los presidentes han aprovechado ese sentimiento y en cada coyuntura que ha habido económica, buscan en qué guerra pueden participar como para unir a la gente. Ahora, Es como una manipulación. junto a este retorno de Plutón, que ahorita vamos a él de nuevo, tenemos la oposición de Neptuno a Neptuno. Apenas se dio esta oposición. Y eso era justo el momento que llega el nuevo gobierno a Estados Unidos, muy neptunizado. Es una situación muy neptunizada que tenemos y en esta situación neptunizada se da un retorno de Plutón. Primer retorno de Plutón en la casa 2, la casa del dinero, la casa del dólar. Y también de los valores, porque yo creo que con todo este tema pandemia, los vacunas, antivacunas y todo eso, también ha habido un cambio en los valores, en la manera de ver el mundo. Entonces, también esa puede ser una lectura. El Plutón, antes de hacer el retorno, hizo oposición a Mercurio, y eso es en su carta natal, tienen Plutón y Mercurio en oposición, y es eso de los medios de comunicación y el poder del dinero que manipula ¿cómo se llama? La opinión pública. Claro, una luna en casa 3, que bueno, la luna en la 3 está muy bien por posición domal, es decir, por posición por casa. Sí. Está en su casa del gozo, o sea que realmente ellos la han aprovechado. Está fuera de curso. Es lo único, está fuera de curso, pero por posición por casa está bien. Es una luna en Acuario. Sí. Mira, yo creo que ellos han utilizado mucho esa luna. Los medios en Estados Unidos no son el cuarto poder, tienen realmente mucho peso. Se hacen matrices de opiniones y hacen sesgado a lo que quieren que la gente sepa o no. Y fíjate cómo se ha dado con el tema de las plataformas Facebook y todo eso, ¿no? Pero es parte. Todo eso es para distraer, porque la verdad es, si tenemos un aspecto fuerte al planeta Plutón, y eso se da en la casa 2, entonces hay que ver qué está pasando con el tesoro del país. Es el Plutón, país más endeudado del mundo. Plutón rige la casa 11 y la 12. Es el país más endeudado del mundo. Hace poco en un programa hemos visto unas imágenes que muestran el tamaño de la deuda. Okay. Si pongamos números, casi no podemos entender las proporciones. ¿Okay? Es inmenso la cantidad de la deuda. No hay ningún país que ni le llegue cerca a esa cantidad de deudas. Bueno, pero Plutón son los extremos, Walter. Entonces, puede ser que tengan efectivamente una deuda que sea la más alta, pero también a su vez tienen unas riquezas o unas reservas que pueden pagar esa deuda. Lo que pasa es que viven del crédito. Parece que ellos de la manera americana de vivir. Tienen una economía que permite pagar la deuda, ¿no? Y de mantenerla. ¿Ah? Y es parte de la estrategia también, porque de esa manera es como una maquinaria. Pero, todo el mundo ahí vive endeudado, Walter. Sí, o sea, esa es la dinámica americana. La gente llega y todo lo que tienen de todo, pero todo lo deben. Pero ahora es el retorno de Plutón. ¿Qué puede pasar?
un cambio en eso. Yo he pensado, Walter, en que pudiera ser un cambio en el patrón oro. Fíjate, tú sabes que eso lo eliminaron cuando Nixon. Sí. Pero el dólar está muy devaluado, aunque subió un poquito en relación al euro ahora cuando tomó posesión Biden, se recuperó. Pero yo sí pensaría que ahí puede haber un cambio de estrategia. Es lo que me quedé pensando cuando estuve preparando la charla, ¿no? Lo que íbamos a hablar. Es que Porque hay algún cambio que tiene que venir que es drástico, Walter. O sea, es algo no sé si es fuerte. drástico, pero es algo con un impacto en la psique muy fuerte. Cuando hay un aspecto cuando está activado Plutón, se activa la sombra. ¿Entiendes? Eso es lo que no queremos ver. La sombra está en Cáncer, enfrente. Si vamos a Estados Unidos, si tú vas en la noche a esas ciudades llenas de luces, ¿eh? y entonces te lo pasas bien, ¿no? De un espectáculo al otro, pero de plano, si lo ves en el día, esas ciudades se ven grises, ¿sí? Entonces, ese Neptuno muy elevado hace que hay mucho glamour. Todo es plástico, nada es verdad. ¿Sí? Todo es fake. O es fantasía, Walter, eso es la fantasía, la ensoñación. Fake. ¿Sí? Pero también puede dar, fíjate, ese Neptuno en trígono a Plutón puede dar mucho dinero que se genera de algo artístico, como tú mencionaste hace rato, Hollywood. Eso es un imperio. Y fueron los primeros que lo desarrollaron, o sea, los que empezaron de verdad a usar el cine para ganar dinero. Sí, sí, En sí. los 40, en los 50 ¿Cómo y que antes inclusive. tienes que Entonces, lanzar una ilusión y mover la gente con una ilusión? ¿Ah? sí, ahora bueno, otro tipo de plataformas, a lo mejor no es el mismo método que antes. Algo se necesita en un momento de crisis, como que necesites una nueva ilusión. ¿Ah? Sí, y probablemente, mira, yo no sé si tú te acuerdas, Walter, o alguna vez supiste que la esposa del presidente de Estados Unidos, cuando la época del New Deal, de esa época, después del crash del 29, le escribió una carta a uno de los directores del Metro Goldwyn Mayer, una de esas, para que hicieran películas, no sé si fue a Disney, inclusive a Walt Disney, que hicieran películas para que le mantuvieran la moral alta a la población. Yo llegué a ver una exposición en Madrid hace unos 2 o 3 años donde estaba la carta, sí, era Walt Disney, que mandó en su momento la esposa de Roosevelt. ¿Y o sea que ¿Pero qué mandó decir ahí? No lo entendí. ella le escribe una carta a Walt Disney donde le pide que las películas que hagan pongan en alto la moral del pueblo y que ensalcen el sentimiento americano, que va muy en sintonía con toda esta cantidad de planetas en Cáncer y cómo la gente resuena con eso. Si tú mira, estos seriales siempre son familias rotas, ¿no? Sí, es siempre un conflicto. Las que van bien es porque hay héroes, un Rambo, alguna cosa así. Y fuerte, y que gana las batallas, siempre gana. El horóscopo, el hombre es débil, Marte, Neptuno. Sol, Saturno es miedoso. Y todos son héroes y guerras y pistolazos. Y las mujeres no tienen mucho poder porque la luna tiene un quincuncio con Saturno. Son Y además vacía de curso. bonitas y tontitas, ¿eh? Sí, o muy superficial o en otra cosa, no hay conexión. Sí. Porque bueno, los quincuncios tú sabes que no son buenos, es decir. Claro, porque Acuario y Cáncer, ¿eh? Exacto, la luna en Acuario, regente del sol, o sea, dispositora del sol, dispositor de esa luna, no va porque no se siente cómodo, no son afín, aire con agua. Entonces, Es como que incomprendida, o sea, es como una sensación de incomprensión, es lo que me llega a mí que puede dar. también hay que ver que esto se está dando en el signo de Capricornio, ¿sí?
un signo a lo mejor, la sombra de Capricornio a lo mejor es el conservadurismo, puede ser uno de las sombras, y ahí está ese Plutón, y este mundo de la economía que se está cambiando en el mundo entero. Claro, y Saturno en tránsito pronto tocará esa luna también, el año que viene. Y es el país que todo gira alrededor de dinero y money, money, money. Dinero. Money. Sí, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No importa cómo te sientes, no importa si tienes money, todo está bien. No importa cómo te ganas el dinero. Si tú ganas más que yo, tú eres mejor. Sí, sí. Una valoración que es, la medida es muy era industrial. Sí. Tiene mucho que ver con la era industrial, Eso con el catún de tierra, ¿no? Pero esto coincide, este retorno coincide casi con el inicio del catún de aire. Bueno, quizás ahora entonces el poder pasa de lo que tienes en materias primas o en el subsuelo o en oro, en reservas de oro, y pasa entonces a el poder de la comunicación y de las redes sociales y el metaverso este que ahora va a sacar la gente de Facebook y todas esas cosas. No lo sé. Entonces parece que las últimas conjunciones de Júpiter y Saturno se dieron en aire. Nace Estados Unidos todavía con el impacto en aire y después pasa a tierra. Y todo ese desarrollo de los últimos 200 años de la era industrial, ahí Estados Unidos se hace el gran líder. Claro, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas atómicas. Eso fue lo que hizo que ganaran la guerra a la final. Porque ya en Europa ya Hitler ya se había suicidado, pero los japoneses seguían dando la guerra. Entonces, Hitler no se suicidó. Eso es Plutón. Hitler no se suicidó. ¿Tú crees que no? ¿Se fue a Argentina? Sí. ¿Tú crees? Claro, claro. Bueno, hay varias versiones, habría que ver su carta, pero en todo caso... No, yo te voy a mandar el video donde yo lo resuelvo. Si te vas a meter con las cartas de Hitler, para la fecha te vas a dar cuenta que no se murió para nada. La Eva Braun el día antes ahí preparándose todo bonito para la boda. ¿Sí? Ella dijo, ¿te casas o no te acompaño? Bueno, estamos aquí con Estados Unidos. Claro, el impacto de la energía nuclear es algo de lo más significativo. Y luego lo veremos, que había una cuadratura por esa época, ¿no? De Plutón desde Libra, me parece. Entonces, déjenme. Podemos ver esos aspectos. Es muy interesante. Ajá, ahí lo tienes tú, muy bien. Yo hice la lista de tránsitos y apunté unos pocos eventos. En algunos me ayudó Julia Palacios, la historiadora y astróloga mexicana. Y después veamos lo que tú lo complementaste, esas frases, ¿ah? Claro, realmente la guerra de Estados Unidos contra México comienza en 1830, que es cuando hacen el levantamiento que ocurre en Texas. Sí. Y ahí empezó como teoría del dominó y se fueron cayendo el resto de los estados y se cogieron medio México, pues, Sí. lo que ya sabemos. El presidente era Santa Anna y era un ida, vuelta, pero realmente el momento de la anexión, ¿sí? De Texas y de medio México, que iba todo hasta California, ¿sí? California, Colorado, me parece que Utah. Sí. Impresionante, Walter, la mitad del territorio. Ahora, mira lo interesante que es. Al mismo tiempo, para estas fechas, también 1850 más o menos, están las revoluciones en Europa y hay una ola inmensa de inmigrantes que van a Estados Unidos.
Entonces, en Nueva York llegaban barcos llenos, uno tras el otro. ¿Qué hacemos? Sí, ¿Qué hacemos con todos ellos? Entonces, qué bueno, ahí tenemos Texas. ¿Y sabes qué? Ahí comenzó también lo de las ventas de las tierras, la comercialización de las bienes raíces. Todo eso tiene inicio ahí. y luego el petróleo, cuando encuentran petróleo en el subsuelo, que también es de Plutón. Claro, sí. Y paralelamente empieza la fiebre de oro. Sí, la última frontera, Walter, esa era la última frontera, California. California, y después subieron de California hasta Alaska porque pensaban que cada vez más al norte hay más oro, ¿sí? Y eso fue una motivación para mucha gente. En un momento, en una fase que la carta tiene una cuadratura. Sí, en Aries. Y fíjate que también se asocia con la parte de un movimiento más de guerra, más de, porque eso coincide con la época en que ya le quitan definitivamente todos los indígenas, los nativos norteamericanos, porque recuerda que la táctica era matar a los bisontes, y los mataban desde los trenes. Sí. ¿Ok? Porque en lo que mataban a los bisontes, las poblaciones no podían sobrevivir porque eran culturas muy atadas a ese tipo de animales que les servían tanto en el invierno por la vestimenta como la comida, como todo. Entonces coincide con las construcciones que empiezan las construcciones también de los trenes, Sí. ¿ok? Para conectar la costa este con la costa oeste. Y desde el techo de los trenes disparaban a los bisontes. Por eso te digo que esa etapa es la conquista de la última frontera, la fiebre del oro. Sí, Y pero claro, parece que lo interesante es, hay una crisis y se busca lejos algo, el oro, el no sé qué, el tren. ¿Ah? sí, pero es conquista. Fíjate que es con Aries, y Aries es pionero. Yo voy de primero, yo pongo la bandera y yo me quedo con esto. Este pueblo es mío y le pongo el nombre. Y es la ley del más fuerte. Todo eso que vemos en las películas western, Eso que es la ley del más fuerte. Es esa, fiebre del oro, es esa etapa. viene de conquistar todo y detrás de eso vienen después las familias, ¿no? Sí, porque ahí eran hombres solos que iban primero y luego se llevaban a la familia. Sí, ¿cómo se llama? En las diligencias. Sí, mira, voy a leer estas frases aquí y después pasamos a tus láminas donde hay más comentarios. Ah, muy bien, Walter, muy bien. La cuadratura es 1846-48. Estados Unidos anexa Texas y medio México. 1849 empieza la fiebre de oro. Y eso se da en la cuadratura con un Plutón en tránsito desde Aries. Sí. Después tenemos la oposición desde el signo de Cáncer. Esa es la época después del Viernes Negro. Los nazis y Hitler en Europa se hacen fuertes. En la lámina tuya tenemos más comentarios. El siguiente paso, 1982-83, justamente después que el oro pierde su relación con las divisas de los países y se abren al mercado, en la bolsa, a las divisas internacionales. Ahí tenemos otra cuadratura y Estados Unidos está en una crisis. Aparece el presidente Reagan, un ascendente de Sagitario, y dijo, no se preocupen, Estados Yo Unidos, yo lo salvo. fuertes, nosotros los rancheros los sacamos adelante, ¿sí? Y fíjate tú, Walter, qué interesante, porque Reagan era actor. Entonces él venía del éxito de Hollywood, que está muy conectado con la psicología norteamericana, ¿no? Del éxito de las películas, que son los mejores, porque en esa época todavía el cine en Europa no estaba
El mundo, desarrollado. el mundo Entonces, anglosajón dominando el mundo de la economía. claro, Claro. y yo domino con la comunicación y domino con las películas donde se ve el sueño americano, Pero que todo el mundo aspira. la globalización hizo que ahora hay millonarios en todos lados. Hay Sí. rusos, hay africanos, hay chinos, hay mexicanos. Bueno, ya el dinero no tiene procedencia geográfica, es Eso universal. pierde el dominio del mundo anglosajón, está perdiendo. Los chinos se hacen fuerte. Lo que hay con el retorno de Plutón es que vemos algo, pero debajo pasan otras cosas. También se te aparecen enemigos poderosos, esa también puede ser una lectura. Eso es, sí, debe ser China, sí. ¿Sí? Y Rusia, que ahora se alían en contra de Estados Unidos, ¿no? Julia me dijo, mira, eso es el Mr. Trump y los antivacunas que están movilizándose, pero no acompañado por los medios de comunicación oficial. ¿Eh? Es por debajo, sí. Seguramente Puede ser, hoy declaraba Trump que si él hubiese estado en la Casa Blanca, no hubiese manejado la crisis de Ucrania con Rusia de esa forma. Lo vi hace rato en las noticias. eso es. Claro, es muy fácil criticar cuando estás afuera, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo apunté. Voy a las láminas tuyas para complementar. Sí. Bueno, y la época de Reagan también tenemos que ver que hubo un cambio en la economía. ¿Te acuerdas de que él lanzó lo que se llamó las Reaganomics? Por ejemplo, claro, claro. Ujú. En torno aquí. Aquí te puse primera cuadratura, bueno, la época. Aquí, primera cuadratura de Plutón por tránsito a Plutón natal. Está esa fecha que yo he puesto. Miro. Sí, eso lo tomé de tu lámina, sí. Ok, entonces si quieres tú hacer el comentario. Bueno, ya conversamos de lo de la fiebre del oro y la de la conquista de la última frontera. La cuadratura era con Aries, lo cual tiene mucho sentido con el matiz guerrero, el matiz de conquista, de ser pionero y de que yo pongo la bandera y esto es mío y colonizo, ¿no? Por eso lo coloqué como la última frontera. Este mecanismo que hay un problema y vámonos a Alaska por el oro, ¿me entiendes? Sí. El problema está aquí mismo, pero bueno, Sí. nos vamos a decir que vámonos a Alaska y llevamos la atención a otro lado. Eso es muy de Sagitario, ¿eh? Vamos de viaje, Sí. no resolvemos el problema aquí y vamos de viaje. Sí, es un poco adolescente en la manera de asumir las cosas. Luego, en el retorno que hubo en los años 30, el de la década de los años 30, justo después de la gran recesión, el crash del año 29, que es cuando sabes que sacan el New Deal para poder recuperar la economía, que es la fórmula de Keynes, que es de mayor generar que el Estado se convierta en el que genera más producción de bienes y servicios, como para que ponga en marcha la economía, ¿no? Y luego el signo de Cáncer es muy hacer las cosas en el propio país, claro. En el país, exacto, tratar de solventar eso y tal. Y luego en el 39, bueno, ya sabemos que comienza la Segunda Guerra, Hitler llega al poder y está la Guerra del Pacífico y claro, y las bombas nucleares que son obviamente de Plutón. Probablemente entonces, también Estados Unidos desde esta oposición comienza a apoyar para que haya guerra en Europa. Porque probablemente porque a lo mejor le convenía también para su maquinaria bélica porque eso hacía que produjera. La parte positiva de eso fue que las mujeres salieron a trabajar, porque como se necesitaba mano de obra, los hombres estaban al frente, las mujeres trabajaban y luego que terminó la guerra no quisieron soltar sus posiciones porque de alguna forma se habían empoderado también, se habían independizado. Eso fue como un colateral allí. Ahora fíjate, Estados Unidos es el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí ya la gente no quería aprender francés, que había sido siempre la lengua de los negocios internacionales, sino inglés. Y ya entonces los convenios de Bretton Woods
y todo lo que da inicio a lo que es hoy en día las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tuvo su génesis cuando Wilson, por ahí por el año 1918, pero ya en el 45, 46, ya entonces es fundación del Estado de Israel, como una compensación a todo el genocidio que hizo Hitler. Fue ahí como una manera reparatoria, pero además, luego esos convenios de Bretton Woods y tal le dan mucho poder a USA. O sea, yo creo que después de la Segunda Guerra, el país más poderoso del mundo realmente era Estados Unidos. Entonces, esa oposición, Plutón, desde Cáncer, más bien, después que venció como las barreras, la guerra, logró lo que quería y se constituye en una potencia, claro, es lo que quiero decir. toma en cuenta antes de esta oposición Plutón transitó por todos los planetas en Cáncer. Entonces sí, eran años difíciles para Estados Unidos. Y creo sí, pero el 29 habría que ver por dónde andaba, porque quizás estaba tocando algo que le dañó la economía, o a lo mejor estaba por Marte, por Géminis, no lo sé, no lo he visto. Entonces... Pero es muy interesante, Walter, esa carta tiene que ser la correcta. En la cuadratura que sigue desde el signo de Libra, noviembre 82 al mayo 83 y agosto. Son tres toques que hubo exacto. Sí, sí. Entonces, aquí lo que tenemos es, eso es, era de Reagan, el poder de los plutócratas. Eso es. Eso es algo que comienza a desarrollarse. Se da esto, el Plutón está en Libra y Plutón estaba haciendo conjunción con Saturno y con Júpiter en estos años. Fíjate. Sí, claro, la conjunción de aire, que fue la que dio inicio a Internet, que saliera del mundo militar, que es su origen, al mundo civil, y se empieza a democratizar, igual que el uso de las computadoras y los ordenadores ya a principios de los 80. Pero es que yo recuerdo, por ejemplo, que la era Reagan era mucho el poder que tenía Reagan de vender la idea de que éramos los más poderosos, o sea, Estados Unidos los más poderosos. Claro, eso tiene también su historia. Tú tienes que acordarte, Walter, del caso de los rehenes en Irán, cómo salió Estados Unidos con la cola, o sea, salieron mal por la puerta de atrás, con el ayatollah, eso creo que fue el 77, no, eso fue el 80, 79, 80. Y luego, Carter, también el canal de Panamá, las negociaciones, o sea, Estados Unidos venía de perder fuera, de no ser el que ganaba todo. Y viene Reagan y les promete que les va a recuperar todo y que de ahora en adelante van a ser poderosos. Y empieza con una política muy fuerte y muy estricta en la economía, inclusive en el conservadurismo, porque tú te tienes que acordar que la era Reagan era súper conservadora, o sea, nada que estuviera fuera de la norma era bien visto. Y en esa misma época estaba la Thatcher también en Inglaterra. Entonces fueron todos los 80, una era donde se vivió mucho esa cuadratura. ¿Me lo ves, por favor? Y, el fin de la Guerra Fría también coincide con eso, porque acuérdate que es Reagan el que firma con Gorbachev. Con tantos planetas que había en Libra, también se dio lo siguiente de que se comenzó las especulaciones en las bolsas. Entonces, correcto. ¿qué pasó? Mucha gente comenzó a ganar dinero y dice, no importa, deja estos plutócratas haciendo la política, a nosotros va muy bien. Sí, en la era de los yuppies, ¿te acuerdas que le decían yuppies? Un cierto materialismo, ¿sí? Y todos contentos aceptando ese tipo de política ya casi plutocrática, ¿sí? Sí, también coincide con el desplome de la Unión Soviética y, bueno, más poder para USA, ya se acaba la Guerra Fría. Claro, ahí ya se comienza, después de 86, se comienza a
a sentir esto más fuera y es el final de la Guerra Fría, correcto. Sí, cuando firman con Reagan y Gorbachev y Reagan, Reagan firmaron los tratados. eso ya se da después en el 86 y el mundo realmente... Sí, del desarme nuclear, que esos fueron los tratados que firmaron, sí. Sí, lo que pasa es otros tránsitos. Si estamos hablando de Capricornio, ¿sí? Bueno, en los años finales de los 80, principios de los 90, Urano y Neptuno En conjunción. signo de Capricornio y tocaron también el Plutón de Estados Unidos. Correcto, el 89, 88, 89. Y después... Y ahí pierde Reagan, es cuando pierde Reagan y ya no, o sea... Viene después Clinton. Clinton o Bush. Sí, Bush y después con Clinton después se dio como un cambio, pero con Bush todavía estaba Neptuno y Urano tocando el Plutón, ¿sí? Sí, cuando gana Bush padre, porque luego cuando gana el hijo, acuérdate que fueron aquellas elecciones que ganaron por casi 4 votos en Florida, ¿te acuerdas de eso? Sí, 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 sí. Entonces, mira, vamos a ver esto y Ajá, esto es la actualidad. Después regresamos a unas láminas mías. Muy bien. Entonces, Plutón, conjunción Plutón, febrero 2022, julio y diciembre también. Todo el año puro plutonazo. Si quieres tú hacer el comentario. Bueno, tenemos el mundo dividido. Hay un sector que están a favor de las vacunas, otros en contra. Ya por ahí hay una, y es difícil llegar a un término medio, que es muy Plutón. Luego también tenemos el tema de 2 mundos, o sea, el mundo de los occidentes, Estados Unidos y los aliados de la Unión Europea versus Rusia y China. Hay un cambio, estamos en las puertas de un cambio económico que comenzó con la triple conjunción de enero del 2020, cuando empezó la pandemia, donde se empezaron 3 nuevos ciclos, Júpiter-Plutón, Júpiter-Saturno, Saturno-Plutón, Saturno-Júpiter. Y todo eso tiene que ver con el dinero, porque en Capricornio, pues, el dinero y el poder. Y ahí es donde empieza, las criptomonedas tienen tiempo, pero en la época de la pandemia hubo como mucha necesidad de la gente de irse a algo seguro ante tanta incertidumbre, y yo creo que ahí hubo como cambios de poder, cambios de manos, porque es cuando, por ejemplo, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, se hace más millonario que nunca, y yo creo que él ni siquiera lo imaginó. O sea, porque como cambiaron los patrones de consumo, pues ahora todo el mundo compra online y bueno, Amazon, hubo un cambio de manos seguro del poder. Y estamos en este momento viendo el control inmenso que tienen las tecnológicas. Yo creo que eso nunca ni lo hubiésemos imaginado hace 10 años, tanto poder. Más poder en pocas manos y hay una nueva división mundial, lo que decía hace rato, USA y la Unión Europea versus Rusia y China. Bueno, China y Rusia juegan a lo que más le convenga, ¿no? Se juntan cuando lo necesitan. Okay. Eso sería lo que yo más o menos preparé. Pero bueno, vamos a desarrollar. Vamos viendo unas láminas aquí. Esa ya la vimos, ajá. Y esto es otra vez esa carta. Y realmente lo interesante de ese Plutón creo que es el trígono a Neptuno. Entonces, aquí hay una bronca. Con la gente que tiene un Plutón en la casa 2, son esa gente que cuando llegan a extremos cambian. Y nunca cambian, pero cuando tienen el último centavo apenas cambian. ¿Sabes? Ya. Y opuesto a Mercurio. Cuando tiene un poco, se dan los cambios. Aquí hay un problema encima, está la deuda más grande, hay un problema encima por todos lados y Anita necesitan encontrar una salida. Necesitan activar ese trígono hacia Neptuno. Y alguien va a venir con una idea nueva.
Claro, bueno, Neptuno, no sé si sea este tema del gas que está tan en boga aquí con la guerra de Rusia, que si cierran las tuberías, Europa entera se queda helada porque no va a haber gas. Bueno, no sé. Lo que pasa Aquí, es también cuando tú haces miedo a la gente, las puedes controlar. por supuesto. Ahorita están Sí. haciendo guerrita ahí con los rusos y te van a decir que te van a quitar el gas, bla, bla, bla. Van a hacer miedo. Y hay Sí. la solución es el trígono a Neptuno. Y esto es algo que se está dando, que se tiene que dar. Neptuno, Plutón en trígono. Y además ese Neptuno en oposición a Neptuno en tránsito también, ¿no? Desde Piscis. Neptuno, oposición, Neptuno en tránsito se dio apenas. Sí, porque está 22 y va a seguir todo este año. 22, ok, todavía está en 20, todavía va a estar en 22. Ahorita está en 23, creo, déjame ver las efemérides, pero Va a estar, este año está llega 22 ahorita, sí, sí, está exacta la oposición ahorita, Walter. Está 22. el día 3 de diciembre, va a regresar al día 22, 38. Sí, es como muy definitorio. Y este mes de febrero, Ya quizás pasó, pero para el fin de año va a estar otra vez muy exacto la oposición. quizás este febrero marque el inicio de la guerra, Walter, el tema este que está en el tapete, pues, o sea, Plutón, manejos, búsqueda de aliados, Sí, enemigos ocultos. esa es la bronca de Putin. Problema de... Bueno, Putin es ascendente Escorpio, así que, ¿cómo nos va a extrañar? Mira, si pongo aquí la progresión de Estados Unidos, la carta progresada, Ajá, vemos que, Plutón, a ver, el medio cielo progresado ya va a llegar a Urano. está en conjunción con Urano progresado y en 2 años va a hacer conjunción con Urano mismo. Esto ya es algo que habla dentro de poco, ya hay un cambio y dentro de 2 años hay un nuevo cambio. Claro, y el medio cielo es lo que muestra al mundo exterior. Entonces, ¿qué puede ser? Un cambio de enemigos, porque la casa 7 son los enemigos abiertos y declarados. El medio es como el gobierno, cómo avanza el gobierno, ¿no? Y entonces ahí se va a dar un cambio, se está sintiendo un cambio y se va a dar un cambio radical. Sí, pero tiene que ver con las tecnológicas. Si es Urano, con los aviones, con los drones, con la conquista del espacio. Ahora, en la progresión no está tan mal. Mercurio hace un trígono a Marte. Este Mercurio en Acuario está haciendo un trígono a Marte. Eso puede ser bueno para comercio y tecnología y cosas así, ¿no? Con ese Marte en Géminis. Por otro lado, si fuera la carta de una persona sería mejor, pero aquí Venus hace un sextil con Venus, ¿sí? Entonces, no sé si van a ir Se llegan a acuerdos, quizás. acuerdos o viejos amigos. Venus también me dice el dinero. Finalmente parece que estamos viendo una bronca muy grande, pero va a haber soluciones. Se tienen que... Sí, a la final, en el último minuto, cuando ya piensas que no hay solución, aparece algo. Posiblemente ya tienen todo y dejen que la gente tenga miedo y con miedo los pueden manipular y antes que todo es definitivo van a mostrar la solución. Eso, a eso puede ser. Fíjate, si ves esta carta, ves que el Sol progresado está en el grado 12 de Piscis y la Luna en 18 de Acuario. Significa pronto va a haber una luna nueva progresada. Y aquí tengo... ¿Qué fecha te da? En marzo del 2024. ¿Ves? En 2 años.
Coincide con el medio cielo sobre Urano. Ahí puede haber un cambio de gobierno o de mandato dentro del mismo. Puede ser cuando Kamala le toque gobernar, que Es fue lo que vimos en algún algo así. momento. ¿Ves? Aquí el medio cielo ya está en conjunción con Urano. Sí. Aquí tenemos algo interesante y significativo que cambia. ¿Verdad? Sí. Y a lo mejor una cosa es lo que dicen las noticias y la tele y todo. Y otro es lo que está pasando por debajo, ¿cierto? Y otra cosa que está pasando en las cartas. ¿Verdad? Sí. Y Júpiter, mira Júpiter en sextil a Venus también. No, esos van a movilizar otros recursos. Ay, que el Sí. petróleo, que no sé qué. No, esto, ¿me entiendes? Ellos todavía tienen muchas cartas que van a sacar de la manga. ¿Sí? Debajo de la manga, sí. Lo que pasa es que es como una medición de fuerzas, Walter. Es una Es medición. todo. Eso es. Y Putin es extremista también, porque con ese ascendente Scorpion, Es un muy tiene buen, una carta gran súper complicada, es decir, es un él gran tiene el Sol en Libra en conjunción exacta a Saturno, entonces eres un gran estratega. eso, y Los todo eso en Estados 12. Unidos Él tienen no habla, ¿sí? callado hace su cosa, ¿no? Claro, y Entonces, Estados Unidos tienen equipos, ¿no? Y él es la cabeza de todo, ¿no? sí, Mira, bueno, que... en direcciones de arco solar, el Plutón Ujú, ahorita está en el medio cielo. Significa que sí hay sí. una crisis en Estados Unidos. Claro, hay una crisis que puede ser inclusive de gobierno y del poder. Mira, espérate, cuando es Plutón, la crisis es fuerte, pero a veces el enemigo no es visible. Ujú. Bueno, mira, en la Carta de México, Plutón en tránsito cruzó el medio cielo cuando llegó Andrés Manuel López Obrador. Pero la gente dice, mira, el Plutón es el Andrés Manuel, el Escorpio. Pero no era nada más esto. Es otra cosa más. Este Plutón, eso es el poder de esos grupos supranacionales que influyen sobre los gobiernos. Ese Sí, Plutón le quita la soberanía al gobierno. claro. O los compromisos que tiene, que no los puede eludir, Eso es, aquí hay pero algo, no lo va a contar. eso no lo puede comentar abiertamente. Claro, eso es. Eso Y es, eso puede ser con las transnacionales petroleras inclusive, Walter. no. Y eso es esa bronca con China que hay con los datos y China y Rusia ahorita lo van a hacer, se van a hacer poderosos. Claro que sí. Es que El, bueno, acuérdate que lo vimos en algún video. el que está El nuevo Catún de aire, el poder en Oriente. Ya eso entonces, viene. posiblemente sería en el futuro importante si queremos saber un poco más. Hay que buscar de nuevo la carta del dólar. ¿Sí? Hay una carta del dólar y esa carta puede hablar un poco más. Porque la idea Claro, también es hacer estos divisas, ¿cómo se llama? Bitcoin y todo eso. Y, ¿me entiendes? Tenemos una crisis con el oro, tenemos una crisis con el dólar. Bueno, hacemos Bitcoin y todo desaparece mágicamente, comenzamos de nuevo. sí, es como una barrida y caída y mesa limpia. Ahora, yo pienso que las Bitcoin llegan para quedarse, Walter, porque estamos en la era tecnológica. Pero Eso es lo que también yo es creo. más fácil de hacer grandes manipulaciones. Claro, y es lo que estamos. O sea, el poder de las tecnológicas igual sigue siendo tecnología. Así que bueno. ¿Y qué otra cosa tiene de esta carta, Walter? Finalmente, astrólogos en Suiza dijeron que el oro sobrevivió la crisis, la corona crisis bastante bien. El oro es lo único que sobrevive todo. Tiene 5.000 años ¿Ves? de valor refugio, porque el oro vale por sí mismo. No Entonces, necesita más nada, no necesita respaldo. eso Y es. ahorita, en esta crisis con Rusia, ha subido el precio porque los gobiernos están comprando para proteger sus divisas. Eso O sea, es. que al final es un valor a largo plazo.
Y obviamente los países que tienen oro son países en donde siempre los ingleses pusieron el ojo, como por ejemplo Sudáfrica. Eso es algo que está, eso es algo que está transformándose fuertemente. Y ahora los rusos lo tienen con Venezuela en el sur también. Y O sea que está lleno de oro, ¿sí? ¿sí? Es así. Y haciendo desastre ecológico, porque acuérdate que el oro lo limpian con mercurio, entonces dañan los ríos. Bueno, eso es todo un tema. Sí, En fin, que eso será motivo de otra charla que hagamos en algún momento. sí, sí, sí. Ok, ¿cómo andamos con el tiempo? Bueno, yo creo que ya llevamos más de una hora y ya pudiéramos empezar a cerrar conclusiones. Lo último que quiero agregar es que realmente en los años 90, 95 a 97, Urano y Neptuno hicieron la conjunción a Plutón, ¿sí? Y eso es, esa lista a lo mejor puede ser interesante más adelante de revisarla, ¿sí? La crisis, acuérdate que hubo la crisis mexicana cuando el efecto tequila, eso fue en los 90. Eso fue justamente ahí en México el efecto tequila. Sí, el efecto tequila. Después había recesión en el mundo entero. Sí, en mi país quebraron 8 bancos en una semana, por Eso, ejemplo, en Venezuela, ves, en esa época. si vas un poquito atrás, 1911, Urano hizo conjunción con Plutón. Y es justo cuando comienza la Primera Guerra Mundial en Europa. ¿Ah? Sí, en el 17, en el 14. Bueno, 1910 hasta toda esta época está como muy... la Revolución Mexicana, 1910. Sí. Y Pancho Villa. un poco más para atrás tenemos Neptuno en conjunción al Plutón, 1833. Que es cuando se anexan Texas, es cuando empieza la guerra en el Por ahí 1830. comienza todo. Sí, es muy interesante, los ciclos siempre van en concordancia, lo que pasa es que hay que identificarlo y siempre obviamente hay que ver el pasado para poder interpretar el futuro, porque acá sí vamos ya a las conclusiones de lo que puede significar este primer toque de Plutón con su Plutón natal de la Carta de Estados Unidos. Es definitivamente un cambio de paradigma en lo que son los valores, en lo que es el valor de referencia del dólar, en lo que es el valor del dinero, en lo que significa tener poder. O sea, aquí hay ahorita un cuestionamiento del poder. El poder en lo material, el poder en la influencia, el poder a nivel mundial. Entonces, ¿qué se va a cuestionar? Probablemente de esta guerra con Rusia, Ucrania y tal, va a salir Estados Unidos como que no negoció bien, como que no se ve lo suficientemente fuerte que los demás hubiesen querido. No lo sé. Esas son también conclusiones. La producción de las armas era el supernegocio. Y ahora siempre los farmacéuticos le están ganando. Sí. Y lo que hacen mascarilla también. Bueno, mira. Ay, Walter. Me dio mucho gusto la plática. Ay, a mí también. Yo quiero aprovechar para, antes de que cierres, para anunciar también Adelante. lo que hago, ¿no? Adelante. Sí, bueno, yo soy profesora de astrología, soy carrera formada abogada, pero me dedico a la astrología por pasión desde hace muchos años, doy clases primero y segundo nivel online y mis redes son @café astrológico y mi web es www.cafeastrológico y también el canal de YouTube es Café Astrológico. Allí voy a subir este video. La próxima vez haces una PowerPoint con todo y lo dejamos. Sí. Pero bueno, Café Astrológico es una tacita de café fácil de recordar. Claro, y cualquier cosa me pueden preguntar a mí y yo claro, doy clases online, o sea que no importa dónde estén las personas, pueden recibirlas igual, como estamos todos, ¿no? Muy bien. Yo estoy en España, en Málaga, pero tengo alumnos en todas partes. En Uruguay, en Miami, en varias partes. Gracias a Dios la tecnología, esa es la parte buena, Walter. Eso es lo que hay que conectarse, hay que aprovecharlo. Ok, bueno. Para mí fue un gusto muy grande y vamos a preparar otro programa viendo la geopolítica desde el punto de vista astrológico. Claro que. A ver qué pasa. Cuando lo tienes, me avises y lo hacemos. ¿Sí? Claro que sí, Walter, lo hacemos. Ahorita, en unos minutos voy a subir todo esto a mi canal YouTube
¿sí? Perfecto, muy bien. Ah, Bueno, gracias. a ti, hasta luego. Gracias a todos los seguidores, gracias. Hasta luego. Bye.